Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Filtro con Filtro. Para los que no me conocen, yo soy Melier Mora, la conductora de este programa famosísimo. No, mentira, ningún famoso. Pero miren, hoy les tengo un invitado que me encanta, aparte que es mi amigo personal, lo amo, lo quiero con locura. Vamos a hablar con un experto en cómo desbloquear las ventas. Lo que tiene que ver un poquito con la mente. Vamos a conocer a este personaje que me encanta. Bienvenidos a Carlos Huelvas. No, pues gracias, yo súper feliz de estar acá compartiendo contigo, con todas las personas que te ven y orgulloso de ver todo el trabajo que estás haciendo y cómo has evolucionado mes a mes, cada año y cada tiempo para poder llevar tu negocio y ahora este podcast Sin Filtro con Filtro a un nuevo nivel. Gracias por estar aquí, Carlos. Carlos, cuéntanos, porque esto me tiene a mí muy entusiasmada queriendo saber un poco más de esto. Me encanta. ¿Cómo es que desbloqueas tus ventas? ¿De dónde sale ese título? ¿Por qué hay que desbloquear? Ok, eso es muy importante. Nosotros acá en Estados Unidos, cuando llegamos a este país, los latinos, hispanos, cuando venimos de nuestros países, traemos muchas culturas, traemos parámetros que nos bloquean en este sistema de país que es bastante difícil, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes que enfrentar a nuevas profesiones, emprendimientos, negocios que a lo mejor no hacías en tu país, te toca como que abrirte a una nueva experiencia y desbloquear tus ventas te va definitivamente a elevar ese nivel que necesitas para poder lograrle a tu cliente, para poder lograr las metas que tú tienes y que tú quieres y que tú viniste a buscar en este país. Muy bien, te hago una pregunta. Todos tenemos que tener este concepto de venta, porque he escuchado a mucha gente, yo no soy de venta o yo no vendo o a mí no me gusta vender. Correcto. Cuéntame un poquito más de eso. Mira, todos tenemos que vender. Definitivamente desde que nosotros nacemos estamos vendiendo todo. De hecho, cuando las personas, yo trabajo con mucha gente que tiene profesiones y dice, cuando yo me gradué no sabía vender, ¿ok? Porque muchas veces nos enseñan una profesión, pero no nos enseñan a vender nuestro currículum, no nos enseñan a vender nuestras habilidades. Entonces, todo el que quiera evolucionar, crecer, avanzar, lograr el éxito, definitivamente tiene que aprender a vender. Y en este país mucho más, ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo una persona puede internalizar o puede entender que tiene que venderse? Mira, yo hablo mucho de las prioridades. En la medida de que tú encuentras y descubras tus prioridades y sepas hacia dónde vas a saber cuáles son esos retos que tienes que vencer. Y si tú quieres ir más allá del momento en el que estás ahora, es importante la venta. Porque la venta es ese paso que está entre tu vida actual y donde tú quieres estar. Hoy en día se habla mucho de las habilidades y las habilidades blandas son las que te pueden llevar a alcanzar el éxito. La autodisciplina, el autoconocimiento, capacitarte constantemente con todos los medios digitales que hay, te va a llevar a esa meta que quieres. Y pues en la medida de que tú aprendas a vender, pues perfectamente se te va a hacer mucho más fácil. ¿Cómo puede una persona empezar a identificar que se tiene que vender y cómo lo puede hacer? ¿Cómo tú crees que una persona empieza a venderse? Mira, en este país, en Estados Unidos, las necesidades muchas veces empujan a la gente. De verdad que he tenido la oportunidad de conocer personas que cuando ya llegan aquí dicen, no, es que yo llegué a Estados Unidos y mi habilidad es actuar, mi habilidad es vender seguros, mi habilidad está en X o Y profesión. Ahora bien, cuando tú estás en un nuevo entorno y requieres poder adaptarte y tú sabes cuáles son tus prioridades, cuáles son tus metas, tú tienes que saber, ok, ¿qué me distancia de eso que quiero? ¿Qué me distancia? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo logro ese paso a paso? Entonces, definitivamente te tienes que dar a conocer. Y ahí es cuando tu cerebro y tu mentalidad te dice, ok, ¿y cómo me voy a conocer? Ahí comienza la venta. Entonces, viene de la necesidad, viene de ese proceso de querer dar ese primer paso, ¿ok? Y después es una habilidad que tú vas aprendiendo. Nosotros en nuestra academia
enseñamos a distintas profesiones, negocios, emprendimientos a lograr ese nivel de venta que quieren, a lograr ese paso a paso, porque además cuando ya lo haces de manera profesional te das cuenta de que hay un procedimiento, de que hay un paso a paso, de que hay un modelo que es importante seguir y que cuando tú simplemente te dejas guiar y aprendes esta dinámica, pues no hay nada que te pare, no hay nada que te pare. Si tú te das cuenta, las grandes personas de éxito a nivel mundial son buenos vendedores. ¡Wow! Sí. Impresionante. Sí. Esto es importante porque muchas personas, como te dije al principio, no entienden que se tienen que vender para darse a conocer. Sí. Y por lo menos para mí, pienso que desde que te están viendo caminar, Desde que nacemos. Nos están Cuando estamos pidiéndole la teta a nuestra mamá, estamos llorando, ¿qué estamos haciendo? Vendiendo el hambre. Mamá, tenemos hambre, la mamá te da teta. Todo el tiempo estamos vendiendo. Cuando nosotros vamos por ejemplo, a querer que nuestros padres nos compren un juguete, un regalo, un obsequio, nosotros estamos vendiendo nuestra actitud, estamos vendiendo nuestra sonrisa, estamos vendiendo todo el tiempo. Cuando tú estás buscando pareja, tú te estás vendiendo como persona. Cuando tú estás vendiendo tu profesión que estudiaste, tú estás vendiendo. Cuando las personas salen a la calle a meter currículum en alguna empresa, están vendiendo sus conocimientos. Todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Qué pasa? Que en nuestros países nos inculcan que la venta es algo así como, y normalmente nuestros padres le dan una connotación negativa. ¿Y qué pasa? Que nosotros venimos con ese chip de que vender es malo, de que vender es algo como que lo hace cualquier persona y no lo vemos como una profesión, no lo vemos como algo real, no lo vemos como que es el paso que nos hace falta a nosotros los latinos para llegar a ese próximo nivel. Correcto. Es importante lo que acabas de decir, porque es cierto. Entonces, este es un programa que la mayoría de las personas que lo ven son inmigrantes, ¿ok? Correcto. Y que definitivamente tenemos que estar en este país y cambiar nuestra manera de vivir. Por ejemplo, hay mucho emprendimiento. Tenemos que entender que la venta es importante para poder pasar al siguiente nivel con nuestro emprendimiento, con todo lo que hagamos. Con todo. Me encanta esto porque yo pienso igual que tú, que la venta es demasiado importante, pero hay algo que te quiero preguntar. Cuéntame. Somos inmigrantes. Ok. ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí primero? Dime hace cuánto tiempo estás aquí. Yo tengo ya 5 años en este hermoso país. 5 años de estar viviendo experiencias, situaciones, estar aprendiendo de este sistema que es un aprendizaje continuo. Tú hoy aprendes algo y te das cuenta que mañana hay otra rama que hay que profundizar en eso, y en la medida de que nosotros aprendamos el sistema y de cómo vivir formalmente en este país, pues vamos a estar fluyendo, vamos a estar más como pez en el agua, nos vamos a sentir como si estuviésemos en nuestra casa, como si estuviésemos en nuestro propio país. Excelente. Ahora cuéntame cómo fueron esos inicios. Mira, mi inicio fue en estos días, lo estaba comentando, y fue interesante porque cuando yo llegué en el 2019, octubre del 2019, 3-4 meses después viene la pandemia. Entonces me estaba enfrentando a un nuevo país, a un nuevo sistema, una nueva legalidad, porque todos pasamos por un proceso de legalidad en este país, pero además me recibe un país cerrado completamente, un país bloqueado, una pandemia que a todos nos paralizó y que a muchos, en mi caso, nos detuvo en nuestras metas y nos tuvimos que reinventar y tuvimos que como que decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me desarrollo en este país y en el planeta? Porque todo el planeta estaba parado. Sin embargo, bueno, ese fue como que mi recepción aquí fue dura, fue un proceso bastante interesante, fue un proceso de mucho crecimiento. ¿Trabajos que no te gustaron, por ejemplo, desde el principio? Tuve que hacer algunas actividades que no estaba acostumbrado y para las cuales no me había preparado. ¿Cómo sí. cuáles? Mira,
tener que de repente enfrentar situaciones de cómo llego de un sitio al otro si todo está parado. En ese momento no tenía carro. Recuerdo que cuando llegué, Melier, andábamos mi hijo y yo con las maletas detrás en el carro. Sí estábamos en la casa de un amigo, pero no queríamos incomodar y tuvimos que tener nuestras maletas en el carro, y así estuvimos como 1 mes y medio paseando por toda la ciudad buscando a dónde vivir. Y eso fue interesante porque veníamos de Venezuela de tener nuestra casa, nuestro carro, teníamos absolutamente todo, y de repente ver que lo que tenías estaba en una maleta detrás en el carro, fue bastante interesante. ¿Cómo manejaste esa situación, sobre todo con tu hijo? Porque uno solo lo pasa, sí, pero con un hijo, ¿cómo fue? Fue interesante, fue un proceso bastante enriquecedor. Recuerdo que mi hijo comenzó a trabajar rápidamente, yo comencé también. Mi hijo tenía 18 años en ese momento y bueno, hoy en día tiene 22 y bueno, todo este sistema lo ha enseñado muchísimo, ha crecido impresionante. En ese momento fue duro, recuerdo, y esto nunca lo he contado, se me agua la voz. Y vale, sí, llorar, aquí se vale todo. Aquí se vale todo. Recuerdo que un día voy a buscar a mi hijo en su primer trabajo, su primer día de trabajo, y miren, esto suena probablemente como que es algo muy poco, a lo mejor para muchos, pero en su momento fue fuerte para nosotros. Recuerdo que mi hijo me mostró las manos y me dijo: papi, mira todo lo que tuve que lavar el día de hoy, mira cómo están mis manos. Y tenía todas las manos quemadas, todas las manos hinchadas con ampollas rojas, mi hijo es blanco, y tenía todas las manos porque había estado todo el día lavando platos. Ese fue un momento de quiebre bastante interesante. Para ti como porque claro, porque no veníamos acostumbrados a eso, y recuerdo que pasé toda la noche llorando, y como a las 4 de la mañana llamo a mi papá y le digo: ¿será que tomé la mejor decisión? ¿Será que hice lo correcto después de estar como vivíamos en Venezuela? Él me dijo: tranquilo, que todo es parte del proceso, tranquilo, que todo pasa. 4 o 5 años después, les digo que eso se ha convertido en una fortaleza para mi hijo, se ha convertido en madurez, se ha convertido en crecimiento económico, se ha convertido en crecimiento laboral, experiencia. Hoy en día, un muchacho de 22 años, yo 46 años, entonces después de haber pasado por todas las situaciones difíciles que pasábamos, el desapego a nuestro país, el desapego a nuestros familiares, el desapego a las costumbres. A lo mejor para una persona menor es fácil, pero en mi caso, ya un poco más entrado en edad, ya tenemos más parámetros mentales y muchas veces nos cuesta. Entonces, no solamente desapegarte, sino que entonces te encuentras con esa pandemia y tú dices: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Fue mi palabra, mi expresión de casi que todo el 2020. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y estarme preguntando todo el tiempo ¿y ahora qué hago? Me llevó a reinventarme, me llevó a hacer esa transición de negocios de más de 20 años físicos a un negocio completamente digital. Hoy en día llegamos a más de 13 países, tenemos personas, clientes, amistades, clientes que se convierten en amigos en diferentes ciudades de Estados Unidos. En este momento, al salir de este podcast, yo salgo a Houston a dar una conferencia, y eso jamás hubiese pasado en el sistema tradicional. Entonces, fue un momento duro durante el proceso, pero cuando empiezas a ver los resultados, te das cuenta de que todo tiene una razón de ser. Ahora, Carlos, ¿cómo fue? Porque ya estamos viendo el éxito, ¿ok? ¿Cómo fue ese cambio de chip? ¿Por qué te lo digo? Okay. Porque muchas personas que nos están escuchando, es muy probable que estén en ese proceso de no saber qué hacer, de si ¿será que tomé la mejor decisión? Sí. Esa pregunta, ¿verdad? No, sí. Nos las hemos hecho todos los inmigrantes. Sí. ¿Cómo fue ese pase es como un clic que te da? Ok, esto es lo que hay,
esto es lo que hay que hacer y para allá es donde voy. Sí. ¿Fue un diálogo interno? ¿Fue algo que lo fuiste descubriendo a medida que pasó el tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese reconocimiento? Sí, mira, como te estaba comentando, yo constantemente en medio de esa situación bastante dura, yo siempre me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y pues en ese momento las situaciones me estaban llevando a un abismo, ¿ok? Y en ese abismo yo decía, ok, ¿me adapto a la nueva economía global o sigo pensando que tener un negocio físico es la solución? En ese momento... Porque tu pensamiento era, como venías de físico en Venezuela... Más de 22 años, 23 años teniendo negocios en los que yo tenía que irlos a abrir, negocios en los que todo el equipo de trabajo eran personas que yo veía constantemente, negocios donde la facturación había que hacerla a través de una caja, a través de una llamada, a través de algo físico, y de repente tener que hacer algo todo con un clic. A mí me costaba y creo que ese ha sido el chip que más, o el switch que más he tenido que pasarme. Hoy en día, cuando veo negocios físicos, digo, yo no vuelvo a eso, los respeto, ¿ok? Pero hoy en día, cuando veo un negocio y es parte de desbloquear tus ventas, veo todas las opciones y alternativas que tiene una persona, un profesional, un emprendedor o un dueño de negocio para escalar su negocio. Excelente, excelente, sí. Carlos. Qué bueno que compartiste ese detalle tan íntimo de lo que te pasó en el pasado cuando llegaste aquí, porque vuelvo y repito, muchos inmigrantes nos ven y les puede servir. Claro. Porque ahora tú eres una persona de éxito, definitivamente. Sí, mira, y esa palabra es para mí... El éxito es muy personal, muy personal. Yo considero de que gracias a Dios he tenido éxito, pero todavía siento que estoy empezando, todavía siento que estoy aprendiendo y yo siento que cada día aprendo más. Cada vez que yo descubro nuevas habilidades, nuevos conocimientos, que estoy más abierto a la información, me doy cuenta de que sé menos, Entonces yo prefiero estar como un constante estudiante a sentirme que ya lo logré, ¿ok? Porque eso me permite a mí ser como una esponja que todo el tiempo está absorbiendo nuevos conocimientos, nueva información, y eso me sirve para ayudar a mis clientes, para ayudar a mis amigos, para ayudar a mi entorno y para ayudar en definitiva a nuestra comunidad hispana que tanto lo necesita y que somos muchos, cada vez somos más los que estamos en este país. Definitivamente. Me voy a ir un poquito más atrás. Ok. Leí un libro maravilloso que me regalaste, De la cima a la cima. Sí. Cuéntame un poquito de esas experiencias que tú vives allí. ¿Cuál fue el propósito de este libro? Mira, me encanta. El libro se llama De la cima a la cima. Transforma tus obstáculos en soluciones para alcanzar tus metas. Entonces yo siempre he dicho que yo he vivido mi vida como al revés. Yo desde joven viví muchas situaciones, yo me casé, tuve un primer hijo, ese primer hijo se murió, luego mi esposa también muere. En ese proceso, mira, estamos hablando de 3 años aproximadamente. Entre que murió. Entre que nació mi primer hijo, ese mismo año nace mi segundo hijo, que es el que les hablé ahorita, y 2 años después muere mi esposa. Entonces, son muchas cosas que me enfrentaron. No, eso es increíble. El cuento la historia es bastante extensa. Pero mira esto, cuando ella muere, yo tenía aproximadamente 25, 26 años y me quedo con un niño de 2 años, sin dinero, sin casa, sin carro y full de deudas. Ese fue uno de los primeros quiebres en mi vida. Y eso me llevó a enfrentar muchas situaciones, porque tenía además juventud, me faltaba mucha experiencia. Y obviamente estar con un niño de 2 años, 2 años y medio, pues te eleva el nivel de compromiso que tienes que tener con él. Ahora ya no tiene su mamá, ahora me tenía a mí solamente. ¿Cómo un joven de 25 años afronta
todas estas situaciones juntas? Porque fueron muchas cosas. Utilicé la misma fórmula que utilicé en el 2020 cuando me encontré con un país cerrado completamente. Pero fue prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis metas? En ese momento mis metas eran salir de las deudas, darle de comer a mi hijo, darle estabilidad a mi hijo. Y yo decía, ¿qué tengo? Yo hablo mucho y en el libro lo hablo, en el libro de La Cima a la Cima, lo hablo de cómo hacer un inventario de vida. Y miren, todas las personas inmigrantes, si estás todavía en Latinoamérica, donde estés, si tú en este momento estás pasando una situación, mi solución es encontrar, establecer y crear cuál es tu inventario de vida. Ok, con qué amigos cuentas, con cuánto dinero cuentas, cuáles son las habilidades con las que tienes, cuáles son los negocios a los que tienes cercanía, con qué cuentas, al final con qué cuentas. Y yo en ese momento, a pesar de que no contaba con muchas cosas, sí contaba con todo el amor que yo tenía que darle a mi hijo para poder salir adelante. Y yo siempre he tenido algo, yo siempre he soñado en grande. Y ese soñar en grande siempre me ha movido de donde estoy. Entonces en ese momento, Melier, me encontraba como en una encrucijada y tenía dos opciones. O agarraba a mi muchacho y se lo daba a la familia materna, o definitivamente yo venía y decía, con él hasta el fin del mundo. Y mira, hoy en día se me paran los pelos porque hoy en día mi hijo ha estado conmigo siempre. Cuando yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, nunca fue una opción que él se quedara en Venezuela y que yo me viniera adelante a ver. Nunca. Siempre la opción es estar juntos, Hoy en día es cómico porque vivimos en el mismo edificio. Yo vivo en el piso 6 y él vive en el piso 3. Y mira, tenemos una relación muy buena, tenemos una relación, yo digo que mi hijo es mi mejor amigo, es la persona que yo más amo, y ese amor fue el que me movió en ese momento con 25 años. Entonces, si tú estás viendo este podcast, es importante que tú te aferres a ese amor, a tu familia, a tus metas, a tus sueños, a esos sueños que tienes en tu corazón, en tu mente, y que en definitiva son los que te van a llevar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El tuyo, el que tú te propongas. No es el mismo de Melier, no es el mismo de Carlos, no es el mismo de Pedro o de quien sea. Tu siguiente nivel es personal. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es no te compares. En ese momento de esa pregunta que me hiciste a los 25 años, yo no me comparé. Yo en ese momento no tenía incluso tiempo mientras mis amigos a esa edad estaban rumbeando de fiesta, a mí me tocaba trabajar. Entonces yo evitaba, y siempre he evitado, compararme con otra persona, compararme con otro emprendimiento, compararme con otro negocio. Mi competencia más fuerte soy yo. Y en ese momento era mi hijo y yo. Entonces, en este libro, De la Cima a la Cima, cuento cómo superar esos obstáculos. Y bueno, también cuento muchas cosas. Cuento, por ejemplo, las veces que estuve en quiebra, sin $1, sin un bolívar, sin un centavo en el bolsillo y full de deudas, y cómo salir de eso. Qué interesante esto, porque muchas personas solamente ven el éxito. La punta del iceberg. La punta del iceberg. Sí. Pero de un amigo aprendí, lo digo en todos los podcasts, del tamaño de tu éxito es el tamaño de tu desierto. Correcto. Entonces, claro, has pasado por... ¿Sabes que muchas veces el desierto es más grande? Muchas veces el desierto claro, es más porque grande. El desierto, en su momento, cuando nosotros comparamos el desierto con el éxito, nosotros podemos decir el éxito es más grande, pero mientras tú estás en el desierto, tú no ves salida. No. Tú lo que ves son puros espejismos y y esos espejismos son tus sueños, son tus metas, y es a donde tú quieres ir. Y mientras tú estás viviendo ese proceso, sientes que es lo peor que te está pasando. Pero una vez que los pasas, dices, Dios mío, gracias. Gracias porque lo superé. Gracias porque de eso aprendí. Gracias porque eso me trajo a este éxito del día de hoy. Vámonos un poquito más atrás. Todavía más atrás. Ya hablamos del joven de 25 años que tuvo que superar todo. Cuéntame cómo fue un poco, ¿quién fue Carlos Huelvas en su infancia, su adolescencia?
Mira, ¿qué representaba Carlos Huelva? Nunca me habían hecho esa pregunta y me encanta porque tiene que ver mucho con mi momento actual. Nosotros, bueno, yo nací en Colombia. Cuando yo tenía 1 o 2 años, me llevaron a Venezuela, ¿ok? Entonces ya desde pequeño yo he aprendido a ser inmigrante. Entonces en esa época en Venezuela el colombiano era el que estaba llegando al país. Entonces no era bien visto. Y entonces en esa época había un poco como de exclusión, o sea, y nos apartaban. Yo nací en Colombia, toda mi familia es colombiana. Toda mi familia, papá, mi papá, toda mi familia es colombiana. Pero me crié en Venezuela, dentro de un entorno sí colombiano, Entonces yo tengo, mi sangre corre Colombia, ¿ok? Pero mi corazón es venezolano, porque Venezuela fue el país que me ha dado todo. Pero te digo eso con respecto a ahora, porque ya yo aprendí a ser inmigrante. Yo recuerdo que cuando yo tenía 13 años, que estaba pasando ya el bachillerato, yo no podía pasar al bachillerato si no tenía cédula. Entonces había como ese miedo de que no tenía esa legalidad, y entonces había que hacer nacionalización, había que hacer documentos, trámites. Entonces desde esa época yo estaba como aprendiendo, y en estos días haciendo reflexión digo, pero es que yo estoy aprendiendo a ser inmigrante desde pequeño. Desde pequeño. Qué importante. ¿Por qué yo siempre hago esta pregunta cuando nos vamos atrás? Porque estoy totalmente convencida de que nuestra niñez influye en lo que somos 100%, 100%. Entonces, hay un taller que yo hice que me encanta, que se llama Sanando las heridas de la infancia, que me definió por mucho tiempo lo que fue mi niñez. Cuando empiezo a sanar, entonces hice un cambio. Claro. Yo recuerdo que tú me comentaste en algún momento que tú hiciste como un insight. Correcto. Y esto lo traigo a colación porque me parece tan importante que las personas nos autoevaluemos 100%. Y que busquemos ayuda si la tenemos que buscar. En mi caso la tuve que buscar. Claro. Carlos Huelva en algún momento tuvo que buscar ayuda durante todos esos desiertos. Mira, yo soy un constante buscador, se dice, de ayuda. Yo todo el tiempo estoy buscando ayuda, porque yo primero acepto cuáles son mis limitaciones. Yo sé hasta dónde yo llego. Entonces, como yo sé cuáles son mis límites y yo quiero llegar más allá, yo siempre busco un coach, un mentor, una persona con más experiencia que me ayude a llegar a ese nivel al que yo quiero. He hecho muchas terapias, y siento que todavía me hace falta mucho más. He hecho terapias, he ido a talleres, cursos, todo el tiempo. Yo tengo amigos que me dicen, tú todo el tiempo te estás entrenando, todo el tiempo estás en capacitación, y yo soy un constante estudiante, y eso lo he sido desde pequeño. Wow. Desde pequeño he tenido esa oportunidad de estarme entrenando, de estar capacitándome, y definitivamente eso es lo que me ha traído hasta este punto. Si hoy yo quiero estar más allá, debo seguir entrenándome. Tú sabes que eso es tan importante, porque normalmente las personas que consiguen algo, que alcanzan algo, una meta, normalmente nos hemos autoevaluado, 100%. Nos hemos conocido para poder saber hasta dónde podemos llegar, pero sobre todo lo que queremos en la vida. Correcto. Cuando sabemos lo que queremos en la vida, entonces no hay absolutamente nada que nos pueda detener. Me parece súper importante, muy inteligente de tu parte, y esto es lo que yo traigo a colación. Vuelvo y repito, la gente ve el éxito, pero no ve la esencia. Correcto. Y tú, según lo que nos has contado, has venido trabajando desde muy pequeño para lograr lo que has logrado. Porque aquí... Mira, en Venezuela... Tú fuiste muy exitoso en Venezuela. Sí, pero antes de tener ese éxito en Venezuela, yo... pasé por mucho bullying, porque acuérdate que yo era el colombiano que estaba llegando. Wow. Entonces yo recuerdo que a mí me decían el colombiche, y de manera negativa, con una connotación negativa. Wow. Entonces yo sé lo que es estar en un país que no es el tuyo, y que además seas criticado, seas juzgado, y que la gente sienta que tú viniste a quitarle algo a ese país. ¿Cómo vivió ese niño esa experiencia? Mira, fue difícil, fue bastante fuerte, porque en ese momento la xenofobia y el bullying fue
fue grande. Te digo que yo creo que yo era el único colombiano en ese momento, en ese colegio. Éramos muy pocos, 2 o 3 tal vez entre todo el colegio, y siempre éramos como señalados, ¿no? Y apartados. Wow. Entonces tuve que enfrentar baja autoestima, poca aceptación de otras personas, y creo que todo eso fue desarrollando la persona que hoy es en día. Cuando yo llego a este país, yo sentía que yo estaba súper adaptado y tuve que ir a esos momentos de infancia en los que tuve que reinventarme para poder adaptarme. Wow. Y yo dije, ok, nos toca vivir la misma experiencia, pero en diferentes edades, en diferente país, en diferente ciudad, con una cultura totalmente diferente. Entonces dije, ¿qué hice yo? Inventario de vida, establecer prioridades, establecer metas, identificar prioridades, establecer metas y decir, ok, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? Y entonces comenzar a trabajar eso. Y en definitiva, lo que me decías al principio, eso que viví cuando era niño, que lo repetí cuando era joven, adulto, y ahora a esta edad, pues simplemente es como que repetir la fórmula. Y ahora haciendo reflexión de todo esto, que me ha salido de forma natural, siento que es algo, que lo he venido repitiendo, y que cada vez que lo vivo, que lo paso, me doy cuenta que ha sido como una evolución. Los seres humanos tenemos que estar en constante evolución si queremos definitivamente superar nuestra zona de confort, nuestra bendita zona de confort, que siempre estamos como analizando, porque a lo mejor mi zona de confort es tu sueño, y a lo mejor tu sueño es mi zona de confort. Entonces todo es relativo, y definitivamente, mira, estamos en un país hermoso, estamos ahorita en una ciudad hermosa, estamos contigo aprendiendo de todo lo que vienes haciendo, y cada día es una oportunidad nueva, cada día es un aprendizaje nuevo, cada día nos da tantas cosas. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente, a mis clientes, a mis amigos, a todos nuestros alumnos de la academia, es que aprovechen lo que tienen, sea poco, sea mucho, porque eso definitivamente los va a llevar al punto donde quieran estar. Totalmente. Gracias por continuar y regalarme al hombre que tengo aquí a mi lado, que es espectacular. Qué bueno, ¿Sabes qué bueno. Que te quiero mucho, te Carlos? te amo. Esta relación comenzó hace poco, pero yo siento que es de toda la vida. Y siento que va a ser para toda la vida. Para toda la vida. Sí. Hemos aprendido mucho. Gracias. Y lo que nos falta. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Por compartir tu historia. Sí. Gracias por ser valiente, porque muchas personas no dicen esas cosas, pero es importante porque tú le estás dejando un legado. Correcto. A otras personas. Entonces, correcto. Y yo para mí personalmente, si no tenemos un propósito de vida que impacte, entonces ¿para qué estamos? Correcto. Así que tu historia va a impactar a mucho de nuestra comunidad. Y con esto finalizamos un episodio más de Sin Filtro con Filtro. Muchas gracias por acompañarnos, y recuerda que si te gustó este contenido, compártelo, suscríbete, dale like, comenta, porque este señor lo vamos a tener acá próximamente de nuevo. Te quiero, muchas gracias. Bye. Este episodio llega a ti gracias a Melier Group, especialistas en seguros y taxes. Tienen la solución justo cuando la necesitas. Sweet Girl, moda y actitud. Vive la experiencia y prueba el efecto de Agatha's Beauty. Bershka Design, piercing, accesorios y mucho más. Heikel Lunar, especialista en extensión de pestañas.